La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa, háblanos a través de ella. Señor, bendícenos por favor. Queremos estudiarla hoy, analizar, reflexionar en lo que tú quieres decirnos para transformar nuestra vida un poco más, para hacernos mejores personas. Bendícenos para que así sea, Señor, que este milagro nada ni nadie te lo impida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis lectores profesionales, pasen por favor. Ya no está uno de ellos, ¿o sí? No está el hermano Joel. Y vamos a pedirle, ¿quién se lanza? ¿Quién es un buen lector? Sabe leer de corrido sin problemas y que quiera leer. No tiene que ser joven. Levantaron la mano dos personas. ¿A quién votamos o qué? ¿Como bautistas o qué? Sí, no, pero es que no levantó la mano. Sí, le dejamos a Cintia. Se llama, pase Cintia, por favor. Génesis 42. Génesis 42. Mientras llega Cintia y tienen su Biblia abierta, las modernos son... ¿Usted no tiene Biblia? ¿Le voy a prestar la mía? Muy bien, muy bien. Antes de leerlo, recuerden que José es uno de los patriarcas y es sin duda el más, cuya vida ha sido más documentada. No sabemos mucho de Judá o de otros. De este sabemos santo y seña, incluso de momentos cruciales en su vida, como fue este encuentro con sus hermanos. Entonces vamos a hacer la lectura, un versículo cada quien va leyendo. Usted si tiene su Biblia, ¿tiene su Biblia ya? La Biblia ya. Y uno, sí, es el Génesis capítulo 42. Se acerca un poco más, perdón. Dice así la palabra de Dios. Adelante. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que lo acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar allí alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos, y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y se fueron de allí.
Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traerme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él le dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Amén. Gracias. ¿Qué les parece, hermanos, esta historia? Hay una complicación con este pasaje para que lo estudiemos todos juntos. Es que no culmina. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un pasaje central en medio de la historia y no culmina nada. No hay resolución del asunto. José, que está vestido de egipcio, que entiende el idioma de estos hebreos raros que vinieron a verle, son 10. Se les ocurre todavía decir, y otro no aparece. Y él entendía todo lo que decían. Ellos no sabían que lo entendía. Ellos no sabían que él era José, pero él sabía que ellos eran sus hermanos. Todos medios hermanos. Hijos de su tía, de la concubina de su tía y de la concubina de su madre. Su madre falleció cuando nació su hermano más pequeño. Y es lo único que le queda de herencia de su mamá, su hermano pequeño, y tal vez por eso quiere quererse. Pero se me ocurrió una buena idea a mí. Pedí que nos permitieran que José viniera acá y lo entrevistáramos. Ya que la cosa está complicada porque no se termina el pasaje, entonces por ahí debe andar José. Me dan permiso que se los traiga y le preguntan. Nomás les pido un favor, no le preguntemos cosas que están en la Biblia. O sea, ¿cuántos hermanos vinieron a verlo? O sea, porque nos va a decir, ¿qué no leyeron ahí? ¿Que 10? O sea, preguntémosle cosas que no dice el texto, pero que ya que está él aquí, acerca de sus sentimientos, sus emociones o lo que sea, y seguramente alguna enseñanza vamos a tener. Voy a hablarle a ver si lo encuentro por ahí. Buenas noches, soy José. ¿No han visto al pastor Gilberto Gutiérrez? Porque me mandaron traer, me dijeron que le dieron permiso de que me invitara a estar con ustedes. Si no aparece el pastor, no aparece. Entonces, eso lo oí yo a unos hermanos míos que tengo. Entonces estoy aquí para que, creo que quieren saber cosas sobre mi vida. Pues adelante. Entiendo que me pueden ayudar algunos con las cosas modernas. No se crean, allá nos enteramos de la modernidad de acá. Entonces, si alguien tiene preguntas para su servidor, José, hijo de Jacob, estoy a sus órdenes. Trataré de responderles lo que me pregunten. Señor, que está aquí a mi derecha, aquí hay una mano levantada. Gracias. Sí. ¿Sí podemos prender los micrófonos allá arriba, por favor? ¿Le puede ver ahí, hermano, si está prendido? A lo mejor yo lo apagué sin querer. O tráigamelo, por favor. Bueno. Sí. José, quisiera saber cómo te pudiste mantener en tu religión monoteísta en un lugar politeísta. Fíjese que era muy sencillo para mí. La verdad es que no fue una tentación nunca creer en otros dioses, porque, bueno, la manera como nos enseñó nuestro padre, y sabíamos que a él le había enseñado a su vez su abuelo, era tan clara, y además el universo tan claro en decirnos que hay un solo Dios, que la cultura donde yo llegué, llena de dioses que se odiaban, dioses que tenían envidia, dioses que tenían celo de los seres humanos,
me parecía absurdo, era un chiste para mí. La verdad es que nunca fue una tentación para mí creer eso. Es más, tengo la impresión de que la gente que seguía esas religiones tampoco creía mucho en esos dioses, lo hacía más bien por democracia y porque eran dioses permisivos y les daban oportunidad de hacer cosas malas que ellos querían hacer. Así es que nunca fue, si usted piensa que tuve una gran fe, una gran fuerza, la verdad es que no. Era ridículo creer en esas cosas que enseñaban alrededor de mí de respecto a otros dioses. ¿Sí? José, ¿te sorprendiste al ver a tus hermanos o ya imaginabas que ellos podrían venirte a ver? Fíjese que sí me sorprendí mucho de que fueran todos, pero usted tiene razón, creo que los esperaba. Habían venido gentes de todas partes del mundo conocido, de todos los alrededores de Egipto, y yo suponía que mi familia estaba por ahí, y de hecho me preguntaba por qué no habrán venido, tendrán mucha riqueza o allá no les llegó la sequía, pero no, las noticias decían que la sequía era general en nuestro conocimiento científico de aquella época. Para nosotros la sequía era mundial desde nuestro punto de vista, y entonces yo suponía que un día estos iban a venir, pero que vinieran todos juntos, mis 10 hermanos malvados, sí me sorprendió muchísimo. Gracias. José, en algún momento cuando estabas preso tenías emociones contrarias contra tus hermanos y finalmente cuando asciendes al poder junto con Faraón, ¿no pensaste en hacerles algún daño, en retribuirles el mal que te habían hecho? Son dos preguntas, ¿verdad? Que si en algún momento tuve sentimientos contra mis hermanos, sí, en algún momento, desde que entré a la cárcel hasta que salí de la cárcel, o sea, todo el tiempo. Sí, porque me preguntó de la cárcel. Si quieres saber, antes de la cárcel también tenía sentimientos encontrados contra mis hermanos. Por supuesto, creo que no odio, pero sí mucha tristeza, amargura. Me preguntaba muchas veces por qué. Lloré muchas veces por las noches mientras cantaba los cantos que me enseñaba mi padre, que mis hermanos también cantaban. Mientras cantaba, mientras oraba, lloraba mucho, pensando en por qué mis hermanos me habían tratado de esa manera. Así es que sí tuve sentimientos encontrados o sentimientos contra ellos. No un momento, todos los momentos de mi vida. Y cuando fueron a verme, sí, por supuesto que sí, pensé seriamente en hacer algo para vengarme de ellos. De hecho, si leen la Biblia, sí hice algunas cosas que les causaron dolor, preocupación, tristeza, temor o alguna cosa. La verdad es que estaba yo en una crisis espiritual, existencial. No sabía si matarlos, pegarles, escupirles, reclamarles. No sabía qué hacer. No estaba en mis cabales cuando ellos fueron a verme. Yo estaba confundido espiritualmente, no sabía qué hacer. Pero sí, se me ocurría vengarme. Sí. Cuando estabas en la cárcel, no teniendo Biblia y con las circunstancias feas y con esos sentimientos encontrados, ¿de dónde sacaba fuerza para, aparte de no estar amargado, pues hasta servir? ¿Cómo le hacía? Muy bien. Fíjese que no sé, yo también me lo pregunto, no sé exactamente cómo lo hacía. Tengo que reconocer que ustedes saben más que yo de eso, ustedes podrían responder más que yo de eso, porque en mi época, tiene razón usted, no teníamos Biblia. Lo que yo sabía de lo que ustedes llaman Biblia, me lo sabía de memoria. Yo me sabía lo que ahora ustedes llaman Génesis 1 o algo así, yo me sabía casi de memoria. Le echa un vistazo a lo que ustedes llaman Biblia y creo que yo me sabía de memoria todo Génesis 1 al 11, me lo sabía de memoria, era como casi una canción. Mi papá la recitaba y los antiguos la recitaban. Creo que así fue como pasó de boca en boca este asunto y finalmente se escribió por alguien posterior a nosotros. Pero así es que yo tenía esa en mi mente, muchas más palabras de Dios que recuerdo. Tengo la impresión de que algunos de ustedes que tienen una bendición más grande porque tienen más palabra de Dios, pero no se han aprendido de memoria tanto como en aquella época nos aprendíamos, así por tradición oral. Pero no estoy seguro cómo le hice, creo que yo no le hice. Estoy seguro que si no hubiera sido por la presencia de Dios en mi vida, yo me hubiera fallado, me hubiera muerto de tristeza, no hubiera sido una persona útil como fui, porque aunque era esclavo era muy útil, la gente me quería y terminaba siendo jefe donde quiera que llegaba, porque me sobreponía a las situaciones. Pero no sé qué decirle cómo lo hice, porque no lo hice yo, lo hizo una fuerza más grande que yo, que es seguramente Dios. Yo no lo podía haber hecho, solito no hubiera podido haberlo hecho. Cuando voy atrás y dije, ¿cómo aguanté eso?
¿Cómo soporté esas cosas? No tengo otra idea más que Dios estaba conmigo y sanaba mis heridas espirituales y me bendijo. En ocasiones tenía que servir a alguien y lo estaba sirviendo con mi corazón destrozado por dentro. Tenía que hacer alguna cosa que era mi responsabilidad, pero por dentro mi corazón estaba destrozado. ¿Cómo sucedió eso? Solo una fuerza más grande que yo lo pudo haber hecho. ¿Cómo se puede ser hebreo y egipcio a la vez? Bueno, yo no era egipcio de raza, ¿verdad? No era egipcio de raza, sino que me hicieron autoridad en Egipto, pero yo soy hebreo y no pude haber sido de otra manera. Ahora, adquirí cultura egipcia, aprendí el idioma de los egipcios, me vestía a la moda de los egipcios, me raparon la cabeza, me rasuraban, porque tenía esclavos y esclavas que hacían eso, y usaba yo una especie de peluca, dirían ustedes en este tiempo, y usaba perfumes y demás que mis hermanos ni conocían siquiera, pero era solamente cultura. Por dentro yo seguía siendo un hebreo de hueso colorado, creyendo en un solo Dios. Cuando estaba ahí con el faraón y con los demás, y ellos invocaban a sus dioses, pues yo tenía que guardar silencio. Ellos sabían que yo no creía esas cosas, ellos lo sabían, pero me respetaban muchísimo, porque Faraón me respetaba muchísimo. Y entonces nunca fui egipcio en el sentido literal, no podía ser egipcio de raza, era egipcio, digamos, ustedes dirían en este tiempo, por nacionalización, ¿verdad? En aquella época no existía tal cosa como papeleo y esas cosas, pero digamos que sí era egipcio en el sentido político, tenía un cargo, pero nunca creí como ellos en lo absoluto. ¿Perdón? Sí, tal vez, pero solo superficialmente, ¿verdad? Creo que ustedes en su tiempo, en esta época moderna, ustedes podrían interpretarlo de esta manera. Ustedes viven en una época en donde pues hay una cultura, creo que es una cultura mala, perversa, igual que en mi época. Una cultura en donde a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Pero ustedes no son así. Ustedes siguen, espero yo, ustedes siguen teniendo los valores de la palabra del Señor, los valores de la Biblia. Así es que ustedes de alguna manera no son de este mundo. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Entonces, igual yo estaba en el mundo, en la cultura egipcia, pero no era de ellos. Porque mis ideas, mis pensamientos, mis conocimientos y mis convicciones eran completamente diferentes. Claro, en otras cosas, pues yo sí estaba de acuerdo con los sistemas de riego, los sistemas de almacenamiento, los sistemas de cultivo. En Egipto se tenían avances que en otras culturas no se tenían. Se tenían avances en cuestión de ganadería. Yo aprendí todo eso y aprendí a administrarle eso a Faraón y resulté muy bueno para hacer eso. Y le produje muchas riquezas al imperio de Faraón. Pero en todo lo demás, como los valores con respecto a hombre, mujer, hijos, eso era absolutamente yo, un hebreo de todo corazón. Y les exhorto a que ustedes sean cristianos de todo corazón y nunca se culturicen profundamente del mundo donde viven, sea Egipto, sea Estados Unidos, sea México, sea lo que sea. Pero eso produce dudas respecto al pueblo. Dice, no se porta al 100% como un egipcio. Sí. Tiene sus reservas y la gente lo... Sí, pero pues traigan a uno del pueblo para ver cómo le hizo él para soportarme, porque todos me soportaron. Porque incluso me hacían caso, me obedecían. Yo decía y se hacía, con todo y sus dudas, yo decía y se hacía. De hecho, les recomiendo, no tengan miedo de mostrar su fe. Algunas veces los seguidores del Dios verdadero tienen miedo porque piensan que hay que portarse como los del mundo para que nos acepten. No se crean eso. Soy el ejemplo de eso. Soy esclavo, estoy en la cárcel y el mero de todo el país me pone como su consejero, porque yo era su consejero. He oído que dicen que era su mano derecha. No, yo era su mentor. Él me pedía consejos. Así que yo incluso en algunas cosas dirigí su vida. ¿Y por qué? Si yo ni siquiera era de su cultura. Porque las personas de la cultura del mundo son conscientes de lo que está mal, pero no saben cómo hacerle para salir de ahí. Y cuando encuentran a un valiente que se atreve a vivir los valores verdaderos, puede ser que incluso lo admiren. Entonces nunca tengan miedo de mostrar su verdadera cultura espiritual. Alguien más dijo, sí, no sé quién tiene el micrófono. Oiga José, ¿y por qué se casó usted con una egipcia?
no tenían la dirección de Dios de no mezclarse con otras culturas o razas? No teníamos. Acuérdese que cuando yo nací no existía el Antiguo Testamento, ni el Génesis, ni los 10 mandamientos, ni ninguna ley. Sí había una recomendación de parte de mi padre y de parte de mis abuelos que buscáramos la pureza de la familia, sí existía esa como recomendación, pero acuérdense ustedes, yo nací en una época cuando todavía no existe la ley. Faltaban mucho para que existiera la ley. Yo nací muchísimo antes de que Moisés naciera y que Dios le diera la ley. Entonces usted dice, ¿no tenía prohibición? La verdad es que no. Sin embargo, pues tal vez se relaciona con la pregunta de hace rato. Yo estaba ahí en Egipto y además aquello de casarse era algo que te da autoridad moral. Los solteros en mi época no tenían autoridad moral. O sea, una persona soltera no era digna de enseñar o de gobernar, no era bien vista. Creo que se parece mucho a lo que pasa entre ustedes, por ejemplo, con los pastores. Muchas iglesias quieren pastores casados, no solteros, porque como que da cierto rango de madurez y de solvencia moral el estar casado. Y eso también influyó mucho pues en que yo estableciera mi familia y bueno, yo compartí con mi esposa y con mis hijos la fe, y como en aquella época las mujeres creo que eran más obedientes que las de ahora. Regularmente las mujeres se hacían de la religión de sus esposos. Eso pasaba incluso entre todas las religiones. Por ejemplo, si una egipcia se casaba con el de otro pueblo que tenía otra religión, pues adoptaba la religión y el Dios del otro pueblo, era lo normal. Así que a mi esposa no le fue complicado también creer, y le gustó mucho eso, porque sabía que la manera como yo me portaba, si era el resultado de mi fe monoteísta, entonces decía, pues está padrísimo, porque ella notaba que yo era diferente esposo que todos los demás esposos de la corte. Sí. José, tú como nos dijo el Paz, tu biografía está muy bien documentada. ¿Por qué, como leemos en la palabra de Dios, eras el Señor de la tierra? ¿Por qué inmediata mismo no fuiste a buscar a tu padre y a tu hermano? Sí. Número 1, independientemente de que yo era el Señor de la tierra, no se olviden de eso, era esclavo. De hecho, quiero hacerles pensar en lo siguiente. ¿Han notado que en este libro en ningún lado dice que los amos deben liberar a sus esclavos? ¿Han notado eso? En ningún lado dice. No hay una orden de parte de Dios ni de parte de Señor Jesucristo a los que tenían esclavos, porque en aquella época tenían esclavos, que liberen los esclavos. Más aún, mucho tiempo después de mi vida, un tal Pablo, ustedes han leído sus cartas, le dijo a los esclavos, sean sumisos a sus amos. Y no le dijo a los amos, liberen a los esclavos. Porque la fe en Dios se puede vivir bajo cualquier régimen político o social. Se puede ser cristiano en el comunismo, en el capitalismo, en el feudalismo, en el esclavismo, donde quiera se puede ser cristiano. Porque el cristianismo o la fe en un único Dios trasciende los sistemas sociales y políticos. Por eso los cristianos, aunque sí nos preocupa la sociedad, aunque sí nos preocupa el hacer justicia, sí nos preocupa eso, en un sentido no somos del todo políticos, porque sabemos que el único poder que debe ser enseñado y que el único que puede transformar realmente a los seres humanos es el poder de Dios en el corazón de los hombres. Entonces, independientemente de eso, yo seguía siendo una persona que era esclavo. Tenía un trabajo muy importante, era el más importante de todos, pero seguía teniendo lealtad. Número 2, tenía miedo de enfrentarme. Yo sabía lo que mis hermanos habían hecho con respecto a mí y con mi padre. Yo conocía a mis hermanos y sabía que mi padre daba por sentado que yo estaba muerto y esas cosas. Y tenía mucho miedo de enfrentarme. Creo que eso fue la razón más poderosa, porque pienso que pude haberle dicho a Faraón, tengo unos familiares, voy a ir a ver lo que sea, pero creo que en el fondo era eso. Yo tenía miedo de enfrentarme con mi pasado y con esas cosas. Y en tercer lugar, pensaba hacerlo más adelante, pero vinieron mis hermanos más pronto. Sí. Hola, a pesar del miedo y de la furia y del coraje de lo que le hicieron sus hermanos, en el fondo no los quería. O sea, supongamos en ese momento que los encuentra arrodillado ante usted, no los quería abrazar, a pesar de todo. O sea, dice, sí, fueron malos conmigo y todo, y tengo miedo de volverlos a enfrentar, pero
¿El amor como un hermano lo tenía o no? Sí, por supuesto que sí, absolutamente sí. De hecho, si leen bien, finalmente los abracé y los besé. Quiero decirles que ellos olían raro, para mi gusto. Yo ya no olía así. Olían a camello, a oveja, a pasto, porque ellos no se bañaban como yo, en leche de burra y esas cosas. Acuérdense que yo era egipcio de nacionalización o algo así. Entonces, sí, por supuesto. De hecho, tenía una crisis y oscilaba entre los mato, les pego o les digo cuánto los amo. Sí, por supuesto, los amaba. Sí, ahora que estoy en otra condición espiritual, porque ya no estoy en la tierra, ¿saben eso? No me dieron permiso de venir, pero solo por un rato. Ahora sé exactamente la diferencia entre cariño, amor y pasión. Y quiero decirles que lo que sentía era amor, no cariño. O sea, no me caían bien, me caían gordos y más cuando dijeron, yo no aparece. Ahí en mis términos se diría, se me comieron las entrañas. En los términos de ustedes se diría, me hirvió la sangre. ¿Por qué he aprendido el idioma de ustedes? Me hirvió la sangre cuando los oí decir, y uno no aparece. Y dije, qué miserables, por poco y digo groserías. Entonces sí, oscilaba entre que los amaba, creo que era amor más que cariño, entre el amor y ganas de abrazarlos, soy José, finalmente lo hice. Tan sentía eso que finalmente lo hice. Perdón, ¿le prenden el micrófono, por favor? Bueno, ¿y por qué nunca se defendió? ¿Por qué nunca qué? Se defendió, o sea, antes de que lo tiraran y lo vendieran, pues sí había cierto coraje, ¿no? Pero ¿por qué nunca fue así como que de chillón con su papá o les pegó, no sé, defenderse? Ya. Bueno, es que antes de eso no habían hecho nada tan grave conmigo. Antes de eso no habían hecho nada tan grave conmigo. O sea, yo sabía que les caía gordo yo, que me aborrecían, pero lo ocultaban muy bien delante de mi padre y también de mí. Yo no hubiera ido, le hubiera dicho a mi papá, no voy a ir, ¿cómo crees? Ellos no me quieren matar. Pero no, es que nunca habían hecho algo tan grave como esa vez. Esa vez ellos se envalentonaron o se sintieron con capacidad de hacer eso, porque estábamos muy lejos de casa, muy, muy lejos, y estábamos solos. Entonces no había ni siquiera algún esclavo, algún criado que pudiera ir allá de mi casa, de mi padre, que pudiera ir allá con el chisme y esas cosas. Entonces esa vez hicieron algo más allá y en ese caso no me defendí, pues porque ellos eran 10 y además mayores que yo, todos ellos mayores que yo. Sí, al interpretarle sus sueños a Faraón, Faraón reconoce que hay un Dios verdadero y te pone como el segundo a bordo. ¿En algún momento trataste de hablarle de tu Dios verdadero y de hacerle algún reconocimiento o algún monumento? A ver, esa última pregunta no la entendí. ¿Algún día qué? Si en algún momento quisiste hacer un reconocimiento, que el quién? Faraón hiciera un reconocimiento de tu Dios verdadero, ya, sí. y que él le predicaras de tu Dios. Sí, yo me la pasé hablándoles de mi Dios. Debo decirles que no hablaba muy seguido con él, así como que todos los días platicar, como que comer juntos. No, ¿verdad? En la corte o en el gobierno de aquella época, especialmente los líderes máximos, reyes, faraones, eran personas muy cuidadas, además muy ocupadas, y no crean que yo así como que todo el día hablaba 2 o 3 veces con él. No, la verdad es que no. Había semanas enteras que ni siquiera lo veía. Él en ocasiones me llamaba para pedirme consejos sobre esto, sobre aquello, y yo iba. Y por supuesto que siempre le di testimonio de mi Dios. No me la pasaba como fastidiándolo, molestándolo, le daba testimonio con mi forma de ser, con mi trabajo responsable, y cuando hacía falta y él me preguntaba, también yo le decía que se encomendara al único Dios verdadero. Pero ustedes dicen que él reconoció a Dios, sí, pero no del todo. No como lo que ustedes llamarían en este contexto moderno conversión. No hubo eso. Sí hubo eso en otras personas, en algunos de mis colaboradores, en algunos otros esclavos que estaban a mi servicio. Hubo personas que se convirtieron en el Dios verdadero. Es más, hubo algunos que incluso regresaron con nosotros cuando salimos de Egipto. Regresaron con mi pueblo. Yo ya había fallecido para entonces, pero hubo algunos que regresaron porque se habían convertido y digamos que se hicieron finalmente parte del pueblo de Dios. Pero no hubo tal cosa como una conversión. Por eso les aconsejo, tengan cuidado con los gobernantes que de repente dicen que ya son cristianos. Porque en ocasiones puede ser que sí reconozcan el poder de Dios, reconozcan la veracidad y el poder de Dios, pero en ocasiones lo reconocen como uno entre muchos.
En el caso de Faraón, él reconocía al Dios que yo le predicaba como uno entre muchos, tal vez como el más grande incluso, pero como uno entre muchos. Cuidado con los que dicen que Jesús es igual que Mahoma o que Buda o que Zoroastro o lo que sea. Tengan cuidado con eso. Eso es mentira. Solo hay un Dios verdadero y está por encima de todos. Es más, los demás no existen ni siquiera. Pero sí, no hubo tal cosa como una conversión, pero no me cansé de hablarles. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? ¿Sí? Bueno, es que es como una duda, pero con consejo. Por ejemplo, tú dijiste que te habías culturizado más o menos de la cultura egipcia, pero que tú eras hebreo, o sea, tu identidad eras antes hebreo que egipcio. Pero, por ejemplo, en la cultura del mundo de ahorita, sí es una cultura, pues como ya mencionaste, como muy abierta, que permite muchas cosas, y yo estoy como estudiando justamente gestión de la cultura, convivo con mucha gente que tiene pues un criterio muy humanista o mundano, pero de verdad me encanta la cultura y el arte. ¿Cómo tú en Egipto podías estar en esa cultura y aún así reconocerte como, o sea, estar muy firme en tu religión? Sí, muy bien. Le voy a decir y le voy a dar de una vez un consejo para eso, ¿verdad? Ciertamente hay un mundo con una cultura y valores perversos y demás, pero si analizamos claramente, hay variedad, hay variedad. Hemos estudiado allá donde yo estoy, cosas de acá de la tierra actuales, y sé que el día de hoy aquí en la gente hay quien adora la muerte, hay quien dice que no cree en Dios, hay quien dice que sí cree en Dios, hay quienes adoran al diablo, hay quienes dicen son seguidores de Buda, de Mahoma. Es más, el pastor me platicó que un día se subió a un taxi, creo que le llaman así a los carros que lo llevan a un lugar por un dinero. En mi época yo le pedía llévenme y me llevaban sin un centavo, pero ustedes tienen que pagar. Pero un día me contó el pastor de ustedes que subió a un taxi y que el taxista llevaba un colguije que creo que se llama rosario, con un crucifijo, y que aquí tenía un Buda flaco y aquí un Buda gordo, una pirámide de Keops, una Santa Muerte, unos imanes, unos ajos, limones, eso no me dijo, pero a lo mejor también llevaba limones, cuarzos, llevaba unos cuarzos, y que cuando él interactuó con este hombre y le dijo por qué creía todas las cosas que se contradecían entre sí, él dijo, pues alguna de ellas me ha de salvar. En el mundo entero, en el mundo que ustedes viven, también hay diversidad, también hay diversidad. El problema es que todos se unen en la pecaminosidad. Yo les propongo, creo que los cristianos, que es la manera de ser seguidor del único Dios verdadero en el tiempo de ustedes, deberían ser una cultura dentro de la cultura del mundo, una cultura diferente. Sé que en el mundo moderno, entre los jóvenes hay tribus urbanas, los que adoran el rock, los que adoran estar tristes, los que adoran patinar, los que se disfrazan de monitas de porcelana, ¿no? Lolitas, entiendo que se llaman. Pues los seguidores de Jesús deberían ser una tribu urbana. Esa gente se visten así de ridículos en el pecero y donde quiera, unos con pelos parados, llenos de tatuajes, aretes por donde quiera, con unas botas negras, unos abrigos de terciopelo negro, y hace calor. Y sí, botas enormes. Y no parece que tengan vergüenza, se sienten orgullosos de su cultura dentro de la cultura mundial. Los cristianos seguidores de Jesús deberían ser una tribu urbana y deberían seguir los valores de Jesús, los valores de Dios, y ser congruentes con lo que creen. ¿Se puede hacer eso? Yo lo pude hacer. Nunca me arrodillé ante un ídolo, nunca rendí pleitesía a ningún ídolo, no comí cosas que evidentemente comerlas significaba ser parte o adorar a ese ídolo, y nadie me recriminó nada. Insisto, me obedecían lo que yo decía porque me pusieron como jefe de todos. Entonces, ¿se puede en nuestra época? Sí se puede. Ahora,
¿Qué significa que me culturicé un poco? Bueno, pues si viera en esta época, si yo viera en esta época como ustedes, me vestiría así como ando vestido ahora, que es la ropa que me prestó el pastor. Evidentemente no iba a venir con mi túnica ni de Egipto ni de hebreo. Sí me rasuré un poco porque mi barba de hebreo era larga, y si hubiera venido como egipcio hubiera venido pelón y con una peluca y los ojos pintados, y ustedes hubieran pensado mal de mí. Entonces tuve que venir de acuerdo a la cultura de ustedes. Le echamos un vistazo al pastor y dije, pues así hay que vestirme, porque dije, ha de ser así como él. No sé si es correcto traer tenis o no, pero hoy traje tenis porque he visto al pastor toda la vida con tenis, por eso me los puse, además son los que me prestó. Pero eso es que me culturicé, y por supuesto que si viviera en la época de ustedes tendría carro de esos de combustión interna, esos que contaminan el ambiente, con gasolina y esas cosas, petróleo refinado y esas cosas. Eso es que me culturicé, que hago lo que hacen ustedes y me alimento de eso, porque de hecho no hay en las tiendas para ir a comprar una túnica como la que a mí me gustaría ponerme. No existen, entonces ni siquiera encontraría. Eso significa que me culturicé, pero no creo en el asesinato de niños en el vientre, no creo en las relaciones de hombres con hombres y mujeres con mujeres, no creo en la adoración a imágenes. Eso, y si me hubiese costado la vida en mi época, hubiera muerto por eso, pero no me costó la vida. La gente se impresionaba de mis creencias y me respetaban mucho. Atrévanse a ser diferentes, no tengan miedo de hacerlo, atrévanse a ser diferentes. Si se vale, si se puede. Sí. Después de perdonar a sus hermanos, ¿pudo tener una relación como hermanos con ellos o no? Y si sí, ¿nunca le dio miedo como que lo volvieran a traicionar? Creo que siempre en las relaciones interpersonales hay pues temores y tristezas y cosas así, heridas, y aunque la herida sana queda en la cicatriz, ¿verdad? Debo decirles que sí los perdoné, y creo que ellos también a mí, porque también les hice esas maldades al final y les produje mucho miedo y esas cosas, pero sí hubo restauración. Dios es maravilloso y Dios puede hacer milagros, entonces sí hubo restauración. El caso más difícil fue con mi hermano Judá, porque él me odiaba aparentemente más que todos los demás, me tenía más envidia que todos los demás, y si no hubiese sido por Rubén, mi hermano mayor, Judá me hubiese matado. Cuando me tenían ahí en el pozo, él proponía que me asesinaran. Así es que sí hubo restauración, pero sí fue difícil, pero sí hubo restauración, y finalmente incluso nuestros hijos, los de ellos y los míos, mantuvieron la restauración, y eso fue lo que le dio a nuestra nación pues cohesión, lealtad, porque enseñamos a nuestros descendientes que el perdón era un valor. Entonces sí hubo perdón. La mía, mire, en ese momento que llegan los hermanos, se inclinan delante y se recuerda aquellos sueños, por ejemplo el de las espigas inclinándose ante él, ¿qué provoca en ti, en tu relación directamente con Dios? Porque finalmente ese fue un sueño dado en algún momento y bueno, él sabía que Dios estaba con él, creo. Ajá. Que estabas con él. ¿Qué te provoca en ese momento en tu relación directamente con Dios y con lo que al futuro va a poder suceder? Una confianza pues absoluta. Yo confiaba en Él, yo sabía que Él era poderoso, pero sí me preguntaba, ¿a qué hora, Señor? Y aquello de los manojos, ¿a qué horas? Y yo decía, pues a lo mejor ya se cumplió, pero se cumplió espiritualmente. A lo mejor se cumplió de otra manera, y le buscaba maneras de cómo se cumplió eso. Pero me recordaba lo que mi padre me contó de su abuelo y de su esterilidad de su esposa, y esas cosas eran muy significativas para mí, entonces, de mi abuelo. Entonces yo seguía confiando en el Dios verdadero que puede hacer milagros, y cuando sucede aquello que se inclina ante mí, sí, por supuesto, me viene a la mente de inmediato el sueño cumplido. Y entendí que el otro sueño, el del sol, la luna y las estrellas que giraban en torno a una estrella que representaba yo, me dio gusto, porque entendí que también se estaba cumpliendo, porque mi trabajo como preservador de la riqueza de Egipto resultó en salvación para muchos pueblos, incluyendo mi familia. Y entonces yo entendí que incluso el otro sueño se estaba cumpliendo también, en el sentido de que estaba yo sirviendo para proteger, para preservar la vida de muchas personas, incluyendo mi familia. ¿Sí?
Adelante. ¿Usted nunca se sintió lejos de Dios en sus problemas, bueno, en los problemas graves que tuvo? Y si sí, ¿cómo le hizo para sentirse más cerca de Él? Sí, pues fíjense que no sé exactamente qué significa para ustedes sentirse lejos de Dios. Yo había aprendido en mi educación religiosa, teológica, sin Biblia, sin institutos bíblicos como ustedes tienen y todo eso, pero había entendido que Dios estaba con nosotros siempre, siempre. Ustedes han de saber que crecí en un ambiente en contacto con la tierra, con los animales, vi parir a las camellas y a las ovejas y a las esposas de mi padre también, a mi madre más bien, con mi hermano menor y esas cosas. Sí, estábamos en contactos con la vida y eso me hacía percibir que Dios estaba ahí con nosotros. Entonces, si se refieren a eso, así como la conciencia de que Dios no está aquí, pues nunca me sentí lejos de Él. Pero si se refiere a la sensación de que Dios me abandonó, o a lo mejor Dios no me tiene en su agenda, a lo mejor Dios no está atendiendo mis súplicas, sí me sentí, creo que donde más me sentí así fue cuando me vendieron, esa sensación, eso, me quitaron mi túnica de colores, la que me había dado mi padre, que me hacía distinto, que me hacía diferente a todos y que me hacía hasta tener cierto orgullo, lo que sea, y de pronto me ponen una fea ropa de esclavo encima, cortita, sí, tipo minifalda, no larga, porque la ropa de esclavo se distinguía por eso, era corta, entonces me la ponen así corta y me amarran una soga junto con otros y tengo que caminar dejando mi tierra hacia un país desconocido. Creo que ahí me sentí, no con la idea de que Dios no estaba ahí, sino con la idea de que ya me le olvidé a Dios o algo así. Sí, es cuando más sentí eso. Pero decidí en el camino, mientras oraba y hablaba con Dios, decidí que nunca debería faltar el respeto a Dios al sentirme así otra vez. Decidí que iba a confiar en Él, fuera lo que fuera. Por eso cuando llegué a Egipto y me compra un tal Potifar, me puse las pilas y me convertí en el mero mero de su casa. Y cuando llego a la cárcel, en el mero mero de la cárcel. Y cuando salgo de la cárcel, en el mero mero del planeta. Y no es que esté presumiendo, pero así fue. En su carácter de esclavo, ¿hubo algún momento en el que le obligaran a hacer algo que diera al traste con su identidad? No, miren, quiero pedirles que distingan claramente que sé que algunas personas, digo porque sé muchas cosas de ustedes aunque vengo de otro lado, pero sé que muchas personas de repente hasta me confunden con Daniel. Ahora él y yo nos conocemos, pero allá donde estamos. Pero debo decirles que vivíamos circunstancias absolutamente diversas. Él vivió en una época después de la ley, en su época ya existía la Biblia, pues libros de la Biblia, no todos, pero libros de la Biblia. En mi época no. Así es que, así como que prohibiciones sobre come esto, no come esto, yo no tenía las condiciones como Daniel. Así es que no hubo nada más que lo que quería la esposa Potifar hacer conmigo. Eso sí era algo que iba en contra de mi fe, eso sí daba al traste con mi moral y por eso no accedí. Pero no, nunca. Bueno, tal vez el asunto de matar a alguien, alguna vez existió esa posibilidad, tanto en la cárcel como Potifar, con gente que se portaba muy mal y que hubiera sido mejor matarlos y decir, pues se suicidó, como dicen ustedes acá en sus policías de ahora, ¿no? Y hacer algo así, pero creo que cosas como esas, pues no estuve dispuesto a hacerlas. ¿Circuncidó a sus hijos? No en el tiempo que estuve en Egipto sin familia, pero sí posteriormente. Ve, usted ya conoce la Biblia que tenemos nosotros y como Pablo nos dejó ahí un mensaje muy lindo que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando estudiamos la vida de usted, pues vemos que todo lo que le pasó le ayudó a bien. Pero me gustaría preguntarle aquí dos cosas. Una, ¿cómo piensa usted que habría sido su vida si no lo hubieran vendido sus hermanos? No hubiera empezado todo ese camino así de cosas como desagradables. Y luego,
ya sabemos que pues por haber pasado por ese camino tan desagradable fue muy exitoso, pero ¿cómo contribuyó todo eso que le pasó en su carácter o en su manera de ver a Dios o a la vida? Muy bien, voy a contestarle primero la segunda pregunta, preciosa señora de este tiempo. La primera le voy a contestar la segunda pregunta. ¿Cómo ayudó esto? Muchísimo, muchísimo. Debo decirles que estoy seguro que el José que recibe a sus hermanos y se arrodillan ante él, era un José que a través de los dolores y tristezas de la vida había sido transformado, fortalecido, acrecentado en fe definitivamente. Todas las cosas esas desagradables de la vida me prepararon, me hicieron crecer, me hicieron mejor persona. No quiero decir muchas cosas de mi personalidad para no parecer que me estoy alabando, pero definitivamente todos esos dolores y tragedias, aparentemente cosas nefastas, fueron instrumentos de Dios, de la vida, para hacer de mí la persona que llegué a ser. Y en segundo lugar, ¿qué fue la primera pregunta que hizo? ¿Cómo? ¿Qué habría sido de mí? Hubiese sido el consentido de mi padre, odiado por mis hermanos, viviendo en la casa de mi padre. Seguramente mi padre me hubiera conseguido una buena chica para casarme con ella y hubiera estado toda la vida en mi casa, mi papá conmigo y mis hermanos haciendo la bilis y buscando las maneras de fastidiarme, y creo que hubiera sido una experiencia nefasta. Creo que Dios fue el que me arrancó de mi padre, aunque me cuesta trabajo decirlo y me hace llorar acordarme de eso. Creo que Dios me arrancó de mi padre para permitirme vivir todas esas cosas, para que yo cumpliera mi misión en la vida. Los sueños, los de las estrellas, la luna y el sol, los de las espigas y otros sueños que tuve que ni siquiera se escribieron, pero también tuve otros, no se hubiesen cumplido jamás si hubiese permanecido en la casa de mi padre. Y si ustedes notan, en mi historia aparece una parte que dice lo siguiente, lo que yo le dije a mis hermanos, porque ellos, no hombre, se estaban muriendo. Cuando les dije que yo soy José, ellos se estaban muriendo de miedo. Ya, Judá, por poco y se le da un soponcio, de verdad. Porque dijo, José nos mata ahorita y a mí primero que a todos. Y yo les dije una palabra que ustedes no deben olvidar, es muy importante. Cuando la estudien con el pastor, pídanle que se las explique bien. Yo le dije a mis hermanos, no os entristezcáis de haberme vendido acá, porque para preservación de vida Dios me trajo a este lugar. Eso me ayudó a perdonarlos. Yo entendí que todo eso fue instrumento en las manos de Dios para llevarme a ser quien yo era. Entonces, incluso di gracias a Dios por las tragedias de la vida. Creo que alguien mucho después de mí dijo algo parecido, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si he de gloriarme en algo, he de gloriarme en debilidades, afrentas y dolores, etcétera, etcétera. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy bien, ¿necesito irme? Sí, ¿una más? Una más. Ahorita que estabas diciendo que tú no eres Daniel, me acordé de esta idea, o sea, más bien que nos estabas diciendo ahorita, Daniel manifestó su fe o su fidelidad con Dios, resistiéndose de algunas cosas a las que casi estaba obligado a hacer. Tú también lo hiciste, por ejemplo, cuando te resististe a la mujer de Potifar y en algunas otras circunstancias, pero creo que demostraste más tu fidelidad a Dios, no en no hacer esas cosas, sino en sí hacer lo que te correspondía hacer, por ejemplo, en la cárcel o cuando eras esclavo y eso a mí me parece más impresionante, pero me pregunto por qué, o sea, cómo pudiste tomar esa decisión, cómo lo pudiste hacer a pesar de todas esas circunstancias. Ahorita la gente de ahorita hasta podríamos haber justificado que hubieras renegado de la fe o que hubieras hecho algo malo porque hubiéramos dicho, bueno, es que también sufrió demasiado, también estuvo en un montón de circunstancias difíciles, pero no fue así. Decidiste seguir a Dios, decidiste no derrotarte, decidiste mantenerte firme a pesar de las circunstancias difíciles, y la pregunta es entonces, ¿cómo lo hiciste para decidir eso? ¿Se acuerdan que les dije que mi momento más difícil fue cuando me desnudaron, me quitaron la ropa y luego me vendieron, me pusieron una ropa de esclavo y me llevaron a Egipto? ¿Se acuerdan que les dije que en ese momento me sentí abandonado por Dios, en el sentido de, no de que Dios no estaba, sino de que me le olvidé o alguna cosa así? Y se acuerdan que también les dije que tomé una decisión, y para responder a esta pregunta, este es el asunto. Tomé la decisión de que Dios iba a hacer lo suyo para que mis sueños
los sueños que me había dado se cumplieran, porque yo sabía que eran sueños de Él, no míos, pero que yo debía hacer lo mío. Yo debía hacer lo que me tocaba. Y entendí que ser esclavo en ese momento era lo que me tocaba. Y cuando Dios decidió que yo debía ser monarca, fui monarca. Y cuando Dios decidió que yo fuera hermano que perdona, fui hermano que perdona. Y cuando Dios decidió que yo fuera hermano, ni siquiera el mayor, pero un hermano que protege a la familia, fui el hermano que protege a la familia y mandé traer a mi padre y a mi hermano menor a la tierra de Gosen, que nos dio el faraón. Es decir, decidí que iba a cumplir mi papel donde estuviera. Fui criado en la casa de Potifar, fui el mejor. Fui preso en la cárcel, fui el mejor. Yo recomendaría en esta época, no sé qué son ustedes, pero ¿alguno es estudiante? Ese es su trabajo, sea estudiante. ¿Alguno es papá? Es su trabajo, sea papá. ¿Alguna es mamá? Es su trabajo, sea mamá. ¿Alguno es esposo o esposa? Sea esposo o esposa, es su trabajo. Y en su empleo, usted es un ayudante del jardinero, pues sea ayudante, el mejor ayudante del jardinero. Creo que el problema más grave de algunos seres humanos es que tienen un trabajo y quieren el otro. ¿Sí me estoy explicando? Quieren el otro, quieren el de más arriba. A lo mejor sí te dan el de más arriba, pero primero tienes que hacer bien ese que te encargaron. Yo cuando estaba amarrado, caminando rumbo a Egipto, tomé la decisión, voy a hacer lo que me toca hacer para honrar a Dios, y Dios un día me honrará a mí poniéndome en el lugar que me profetizó a través de mis sueños que me pondría. Y entonces eso fue lo que me sostuvo haciendo mi trabajo, y donde quiera que llegué hice lo que me correspondía. Si te trataba de limpiar, asear cárceles, crujías, calabozos, eso hice, porque deben saber que limpié baños y cárceles ahí en la cárcel. Si se trataba de recoger un preso muerto, se morían muchos en la cárcel, pues yo fui con todo el olor espantoso y tuve que agarrar ese cuerpo, ponerlo en una cama de palos y llevarlo junto con otro preso a su lugar. Hice lo que me tocaba hacer, y Dios hizo lo que le tocaba hacer a él. ¿Y qué creen? Que llegué a ser José el soñador famoso, que ahora ustedes querían conocerme. Me quiero ir, pero quiero darles un consejo final. ¿Me dan permiso? No me lo pidieron ni me lo preguntaron, pero ¿me dan permiso darles un consejo final? ¿Sí lo quieren? Muy bien. En realidad es un consejo triple o múltiple, ¿de acuerdo? Número 1, no dejen de confiar en Dios. Yo tenía unos cuantos sueños para confiar en lo que Dios quería hacer conmigo. Unos cuantos sueños. Sé que ustedes tienen cientos de sueños de lo que Dios dijo que quiere hacer con ustedes. No dejen de creer en Dios, sigan soñando, crean en lo que Él dijo que hará de ustedes. De mí ya hizo lo que tenía que hacer, ya no estoy aquí, pero crean en eso. En segundo lugar, lo que acabo de decir, hagan lo que les toca hacer en cada momento. En tercer lugar, perdonen. Creo que es lo que más famoso me hace. Todos se acuerdan de que le dije a la esposa Potifar que no. Esa no fue mi gran hazaña. Esa no fue mi gran hazaña. Eso lo hubiera hecho con, como dicen ustedes, con una mano amarrada al pie. O sea, eso lo hice fácil. Esa decisión la había tomado yo 5 años atrás. No la tomé ahí en el momento con la esposa de Potifar, lo tomé hace. Algunos dicen, ¿y por qué salió desnudo? A lo mejor ya lo estaba convenciendo. ¿Cómo saben cómo se vestía uno en aquella época? Si hubiera traído cinto como este que me pusieron aquí y camisa y botones, no salgo desnudo. Pero en aquella época era diferente, era una mugre túnica chiquita, así fácil, te la jalan y te quedas encuerado. Así que no me juzguen de que ya mero me convencía, no inventen. Es que era sencillo hacer eso. Pero esa decisión de ser fiel sexualmente fue de kinder, no fue. La difícil fue perdonar a mis hermanos. Perdonen, aprendan a perdonar siempre. Y por último, como ustedes me preguntaron sobre eso, sean santos en medio de la cultura del mundo. Sí se puede. Sí se puede ser hebreo en Egipto. Sí se puede ser cristiano en México, siglo XXI. Sí se puede ser cristiano en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Filosofía. ¿Cómo de que no?
Si necesitas estar loco para dejarte convencer por la bola de filósofos necios que enseñan una bola de tonterías. Sí se puede. Sí se puede ser hombre y mujer de Dios en medio de un mundo que exalta lo ambiguo. Sí se puede. Sean fieles a Dios. Me voy, no estoy enojado, me voy, pero es que el pastor me anda buscando, entonces tengo que encontrarlo. Hermanos, ¿no han visto a José? ¿Ya se fue? Oigan, sí, mugre José. Hermanos, perdonen, este método de estudio bíblico toma más tiempo que el debido y ya nos pasamos, pero espero que hayamos aprendido cosas. Solamente para resumir, alguien dígame la enseñanza más importante que aprendieron de este método de estudio bíblico en este capítulo y en la vida de José. Alguien así en forma breve, una frase. Mantener a Dios en primer lugar. Perdonar, aprender a perdonar. No juzgar. Identidad en Dios. Hacer el trabajo que nos toca. No contaminarse. Saber esperar para ser mejor en todo. ¿Sí? Confiar en las promesas de Dios. Tener firme en las convicciones. Oiga, si aprendimos, entonces démosle gracias a Dios. Señor Santo, gracias por tu palabra y por la forma diferente hoy que hemos escogido para estudiarla. Y Señor, ciertamente hay cosas maravillosas en las historias, en las narraciones de tu palabra que nos ayudan a nosotros a ser desafiados, a ser comprometidos con estas verdades, con estos valores y principios. Ayúdanos, Señor, a vivirlos. Que mis hermanos y yo vivamos conforme a tu palabra. Sigamos orando, hermanos, y tal vez algunos de nosotros aquí presentes queramos decirle, la invitación es muy simple. Tal vez algunos de nosotros queremos decirle, Señor, quiero ser el José, la José de este tiempo, de mi colonia, de mi barrio, de mi escuela, de mi trabajo. Quiero ser un José ahí. ¿Cuántos le quieren decir al Señor eso? Levanten su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Señor, úsanos como un cristiano soñador ahí en medio de la sociedad mundana y úsanos, Señor, para hacer luz. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a Dios, hermanos, por la vida de nuestro pastor.